Dice la poderosa palabra de Dios, la Biblia, de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Todos juntos bien fuerte, hermanos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Otra vez, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Yo he titulado este tema, hermano, confesemos nuestros pecados y apartémonos de ellos. Padre, te doy gracias, Señor, en esta preciosa mañana, junto a tu iglesia, junto a tu pueblo, junto a tus hijos. Nos has bendecido, estamos contentos por todo lo que se ha hecho, Señor, en una manera muy pero muy especial. Bendice la vida de tu iglesia, la vida de tu pueblo. Ruego que unjas mis labios, mi garganta, mi mente, mi corazón. Señor, no quiero hablar palabras de más ni de menos, Señor. Quiero que solamente sean las palabras oportunas, apropiadas, Señor, que puedan alimentar al rebaño, puedan alimentar a las ovejas, pueda ser el alimento sano, Señor, enriquecedor, Dios mío, Señor, para nuestra fe. Que sea un impulso para seguir adelante, Padre. Reprende todo estorbo, toda obra del maligno, Dios mío, y trae vida, Padre, en esta preciosa mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Le damos palmas de alabanza, amados hermanos. Déselo fuerte para el Señor, para el Señor. Gloria a Dios. Tome su lugar, por favor, hermanos. Hermanos, un problema grave en el corazón de las personas, de nosotros, de la sociedad, es el pecado. No hay cosa más destructiva que el pecado. Es lo más destructivo que existe. El Señor empieza hablando en el principio, en los primeros capítulos del Génesis, hermanos, sobre lo que contrajo el pecado, las consecuencias del pecado. Produjo, hermano, muerte espiritual. Hermano, trajo una muerte moral. Y el pecado, hermano, al final ocasionará una muerte física. El pecado es lo más destructor que puede existir. No hay otra cosa. Porque mira, a veces la gente puede decir, pastor, me ha invadido una enfermedad. Pero no te puede matar espiritualmente. Hay enfermedades que pueden destruir nuestro cuerpo, es verdad, pero no pueden destruir la fe. Amén. Ni nuestra eternidad con Dios. Pero el pecado puede destruir tu cuerpo, tu fe, tu eternidad con Dios, tu vida espiritual y conducirte a una condenación eterna. No hay cosa más grave, hermanos, de verdad, que el pecado. Tanto así, amados hermanos, que solo en Cristo existe la salida del pecado. Jesús sí sana, es verdad, Él es sanador, es una realidad. Por sus llagas somos sanados. Él sanó a mucha gente, hermano, en el Nuevo Testamento, muchísimas personas. Pero su mayor anhelo, su mayor deseo al venir a la tierra, su misión genuina era venir a romper las cadenas del pecado del diablo que estaban sobre la vida del hombre. Hay gente creyente que muere por causa de una enfermedad, pero el Señor lo salvó, pero fue su voluntad llevárselo. Amén, hermanos. Pero Dios cumplió, porque Dios perdonó, porque Dios libertó, porque Dios limpió con su sangre preciosa. La única salida, hermano, al gran problema del pecado es Jesucristo. Es Jesús, el Hijo de Dios. Pero ¿cuál es el problema, hermano? Que muchos prefieren morir por los efectos del pecado que confesarlos al Señor, que reconocer, hermano, su falta. Y el no confesarlo trae dolor, trae miseria, trae, hermano, tristeza, trae maldición, trae enfermedad. El no confesar el pecado.
Y hay personas que prefieren morir porque saben que hay pecado y lo dejan el pecado, y el pecado los va a ir consumiendo poco a poco. El no, hermano, confesar o no reconocer nuestro pecado, el negar el pecado, es decir, no necesito a Dios. Por eso, hermano, lo que dice el proverbio, muy bonito verso, subráyelo: el que encubre su pecado no prosperará. ¿Quieres prosperar con pecado? No vas a poder. ¿Quieres que te vaya bien el matrimonio y tienes pecado? No te va a ir bien nunca. No puedes. ¿Por qué, pastor? Porque Dios lo dice, no puede prosperar. El que encubre, el que lo guarda, el que lo protege, el que lo esconde detrás de un vestido, su pecado, no prosperará, no le va a ir bien. Escóndalo detrás de una careta, escóndalo detrás de un día al cine, escóndalo detrás, no sé, hermano, de un restaurante junto a su familia. Escóndalo, pero no vas a prosperar. Te vas a comer la hamburguesa, te vas a subir al resbaladero con tus hijos, pero no vas a prosperar. Porque Dios lo dice. Pero la palabra del Señor dice que el que los confiesa al Señor y se aparta de ellos alcanzará la misericordia. Y qué hermoso es la misericordia del Dios Todopoderoso, amados hermanos. Dele palmas de alabanza al Dios de la gloria. Hay esperanza en Cristo, hay respuesta en Cristo, hermano. Ahora, dice el apóstol Pablo en Romanos 6, dice: ¿qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? O sea, bueno, para que Dios muestre su misericordia. Y dice Pablo: en ninguna manera. ¿Qué es el pecado, hermanos? Muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué es el pecado? ¿Qué es? Bueno, hermanos, el Nuevo Testamento emplea varias palabras griegas para el pecado. Todas ellas, amados hermanos, tienen diversos aspectos. Todas ellas, hermanos, son importantes para descifrar el pecado y poderlo subrayar, poderlo resumir. Mire, una de las palabras que usa la Biblia en el griego es hamartia, transgresión. ¿Qué es pecado? Transgredir, una infracción que nosotros hacemos. O también adikia, del griego adikia, que significa maldad. Estas son de las palabras más importantes para el pecado. La transgresión, una infracción que comete el hombre, una maldad, una injusticia, como dice Primera de Juan 5:17. O también, hermano, puede resumirse como la falta de amor. Porque mire, la maldad, ¿por qué hay maldad? Por una falta de amor. ¿Por qué practicamos la maldad? Porque hay una falta de amor. ¿Por qué pecamos contra Dios? Por una falta de amor a Dios. Entonces ahí nace, hermanos, nuestro pecado. Ahora también dicen, hermanos, que la palabra dikia puede derivarse para decir es el deseo del poder personal que puede esclavizar y engañar. O sea, el hombre trata de decir yo puedo. El hombre empieza a amar su yo, su ego, su poder, y entonces se engaña apartándose del Señor. O también anomia, el desafío a la ley de Dios, desafiar a Dios. O también apistía, incredulidad, infidelidad. Hermanos, estos últimos tienen mucho que ver con Dios. Por eso que el hombre lo ve rebelándose a Dios, en una anarquía contra Dios. El decir no hay Dios, el decir no me interesa la Biblia, el decir yo desafío al Señor. Por eso hoy vemos el mundo desafiando a Dios. ¿Y cómo se resume el pecado? Bueno, hermano, es egoísmo. El pecado es egoísmo. Es decir, a mí no me importa el hombre y tampoco me importa Dios. No me importa fallar al hombre, porque cuando nosotros fallamos a los seres humanos también pecamos. La Biblia dice no mientas, ¿verdad? Si nosotros mentimos a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestro jefe, a cualquier persona, estamos haciendo un daño a la persona. Es mentira, y me mientes y lo estás dañando, lo estás ofendiendo. O cuando tú lo maldices, o cuando tú le robas, ¿verdad? Tú estás produciendo un mal.
Pero también, hermano, lo hacemos a Dios porque cuando nosotros nos volvemos infieles a Él, cuando nos volvemos incrédulos, cuando nosotros, amado hermano, no queremos, hermano, aceptar los mandamientos de Dios, obedecer la palabra del Señor. Por eso el mundo, hermano, hoy se rebela contra Dios, y eso es pecado. Cuando la gente dice no quiero nada con Dios, está pecando. Cuando el hombre va contra la palabra de Dios, está pecando. Cuando Dios le dice ámame con todo el corazón y no lo ama, está pecando. Cuando la palabra del Señor dice procura el bien de los demás y no lo hacemos, estamos pecando. Eso es pecado. Por eso la ley, ¿cómo se resume? En amar a Dios y amar a los hombres, ¿verdad? Ahí se resume. Por eso, hermano, también el principio, en los primeros capítulos del Génesis, vemos los pecados del hombre. Uno, Adán. ¿Contra quién pecó? Contra Dios. Se rebeló. Y después, ¿a quién vemos rápidamente? A Caín, pecando contra el hombre. Lo mató. Lo mató. Ese es el pecado, amado hermano, que existe, que trae gran daño a nuestras vidas. Rechazar la autoridad de Dios, rechazar su palabra, es estar en enemistad con Dios. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Nuestra carne, ¿qué quiere? No quiere amar a Dios. ¿Contra qué batallamos nosotros? Con nuestra carne, ¿verdad? Nuestra carne nos tiene anhelo de pecar. Nuestra carne tiene una intención de hacer lo malo. Nuestra carne quiere ser envidiosa. Nuestra carne quiere ser celosa. Nuestra carne quiere deleite, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Queremos poder. Que tenemos un carro, queremos otro carro. Tenemos una casa grande, queremos más grande. Tenemos una casa más grande, queremos un terreno. Nuestra carne quiere más poder. Tenemos dinero, queremos más dinero. Tenemos ahorrado en un banco, queremos otro banco para ahorrar más dinero. Bendito sea el Señor. Tenemos buenos zapatos, queremos más zapatos, ¿verdad? Claro, hermano. Ese es el deseo. Y hay otras cosas que le puedo decir. Muchas otras cosas, hermano, que nuestra carne se intensifica para que no hagamos la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, amados hermanos, para poder nosotros agradar a Dios. Hermanos, no debemos nosotros caer en los deseos de la carne, las malas acciones, hermano, porque nos esclavizan. Una de las cosas fuertes del pecado, hermano, es que el pecado no lo practicas cuando tú quieres, te esclaviza. Esa es una de las cosas difíciles. Porque, bueno, habrá gente que diga, ya no lo quiero hacer, pero el problema es que lo hiciste y ahora parece que tienes la necesidad de volverlo a hacer. Y la gente se esclaviza. Es como la droga. Escuchaba unos anuncios por radio que dicen, dan anuncios del gobierno diciendo: cuídate de las drogas que te matan, te dañan el cerebro. Pues ellos no saben de Dios. No les dicen te dañan tu alma y te vas al infierno, pero también eso va a ser. Pero ellos como hablan por la salud y dicen, bueno, te daña el cerebro. Es verdad. Dice, y ahora, estos son algunos anuncios que salen en la radio. Dice, pero ahora el narcotráfico está usando un químico. Dice, para que la gente a la primera dosis, al primer contacto con esa droga, dice, te ganches para siempre. ¿Se da cuenta? Así es el pecado. El pecado trae una sustancia que te hace que te amarre al pecado. Te vuelves un esclavo del pecado. No te vuelves una persona que de vez en cuando quiera pecar, sino que te esclaviza. Son como grandes cadenas que te amarran, que te esclavizan tus pies para que no camines, para que no avances, para que no hagas lo que tú quieres. Bendito sea el Señor. Por eso tuvo que venir Jesús, el Hijo de Dios. Para eso tuvo que venir Cristo, amados hermanos, porque el pecado era grande. El pecado nos esclavizaba y no podía romperse. No podía, hermano, venir con un corderito y decir, bueno, ahora yo puedo ya ser libre del pecado y será quitado para siempre de mí el seguir pecando. No se podía, necesitaba venir Jesús, el Hijo de Dios,
con poder y autoridad, bendito sea el Señor, para romper las cadenas no físicas, hermano, pero sí, hermano, que estaban dentro de nuestro cuerpo, que no las vemos, pero ahí estaban. Y vino Jesús, apareció Jesús y nos hizo libres para siempre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, el pecado es un poder. El pecado es un poder. Y es un poder más fuerte que el de la voluntad tuya y mía, ¿verdad? Claro, hermano. O la gente que practicamos el pecado en el mundo, el alcohol, ¿a poco nos daba gusto andar haciendo lo que hacíamos? No, decíamos, pero ¿cómo puede ser que yo llegue hasta ese extremo de practicarlo de esa manera? Claro, porque es un poder más fuerte que tu voluntad. Más fuerte que tu voluntad. La gente, hermano, que está mucha gente presa, ellos no querían matar. Pero fue más fuerte el poder del pecado que su voluntad. Yo decía, es que yo no lo quería hacer. Yo sí me quise hacer algo, pero no tanto. No tanto, no de esa manera. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el poder esclaviza. La gente dice, bueno, me voy a alejar un poco de Dios, me voy a alejar un poco de la iglesia, un poco de la Biblia, pero no dice me voy a ir a arrastrar al lodo. Yo hice un poco, pero el problema es que el pecado es un poder que te lleva más allá de donde tú quieres llegar. Bendito sea el nombre del Señor. Afecta a todos el pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. El pecado es una realidad. El pecado, amados hermanos, no se eliminó cuando vino Jesús. El pecado sigue estando en la naturaleza del hombre. El pecado sigue vigente. La gente sigue pecando. ¿Por qué? Porque es una realidad del pecado. Existe, no podemos esconderlo. Es una verdad, hermano. El pecado, hermano, está al acecho. Si tú no te cuidas, volverás a ser un esclavo del pecado. Todos los seres humanos nacen en el mundo con una predisposición al pecado y la maldad. Todos. Por eso llega un momento en que los niños, las niñas crecen y tienen que tener un encuentro con Jesús, ¿verdad? Tienen que revelarse el Señor a su corazón. Y el niño, la niña, cuando crecen, tendrán que reconocer que tienen una necesidad de Dios y aceptar a Cristo. Recibir a Cristo en su corazón. Porque tenemos la predisposición al pecado y a la maldad. Usted puede leer Romanos 1:21. Hermano, pero el pecado, que es una verdad, solamente puede eliminarse como poder sobre nosotros, pero no se puede quitar totalmente del mundo. Solamente como un poder que estaba sobre mi vida puede ser quitado. Ya no peco, ya no soy esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque en Cristo, en el Señor Jesús y en su obra redentora somos libres del pecado. Pero el pecado seguirá por ahí. El pecado seguirá, hermano, en el mundo. No puede extinguirse el pecado de la tierra. Los hombres seguirán haciendo y seguirán practicando el pecado. Por eso el hombre necesita de Jesús. El pecado puede ser quitado de tu vida, de tu corazón. Primero el pecado, hermano, que nos daña, Jesús lo limpia con su sangre. Pero no solamente nos limpia, sino que lo quita. No solamente perdona que yo maldije, porque Él dice, tú dijiste maldiciones, tú mentiste, y dice Dios, bueno, te los voy a borrar esos pecados. Lo hace. Pero no solamente hace eso, sino también me transforma mi lengua. Quita ese pecado que me esclavizaba a robar, me esclavizaba a mentir. Ya no miento. Ya no tiene el poder del pecado sobre mi vida, sino que ahora, hermano, yo estoy por arriba de esas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo rompió las cadenas del pecado que me tenían atado. Ahora no soy más esclavo del pecado. Por la gracia de Cristo, por el poder de Jesucristo, por el amor de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Así dice Gálatas 3:3, hermano. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo llevó en el madero el pecado de todos.
Amén, hermanos. No, lo llevó, lo cargó. Él, hermano, fue a la cruz por nosotros. Apocalipsis 1:5 dice: Jesucristo, el que nos amó y que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermano, Cristo nos lava con su sangre. Amén. Él nos lava con su sangre, con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Es la sangre del sacrificio. Es la sangre, hermano, que derramó en el monte Gólgota por todos nosotros. Era su sudor como grandes gotas de sangre. ¿Se acuerdan del Getsemaní? Ahí había sangre ya llevaba una presión. Ya estaba cargando el Señor el pecado. Lo hicieron cargar una cruz pesada. Le pusieron una corona de espinas al maestro. Le dieron latigazos. Le dice la Biblia que le daban puñetazos. La Biblia dice, hermano, que lo maltrataron. Hermano, fue duro, hermano, lo que hicieron con Cristo. Muy difícil, muy doloroso. Y después lo clavaron, sus muñecas, sus manos, en la cruz. Traspasaron su costado. Agua y sangre salieron de su cuerpo. Jesús, amados hermanos, nos limpia del pecado. El pecado que trae muerte. El pecado que trae condenación eterna. El pecado que trae destrucción a la vida. Hubo uno que pagó por nosotros. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Así dice Apocalipsis 1:5. Al que nos amó y que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El Señor nos lavó. Él te lavó. Él te ha lavado. Somos hijos de Dios. Él nos lavó, Él nos salvó a cada uno de nosotros. Pero la realidad, hermanos, también es que tenemos una lucha constante. No se ha terminado la lucha. Ya no soy esclavo del pecado. Ya no soy un hijo del diablo. Ya no estoy bajo la potestad de las tinieblas. Ya no. Estuve. Pero Dios me trajo de las tinieblas a su luz. Dios ha hecho algo en mí y también en ti. Tú dices, pastor, no soy el hombre perfecto, pero ya no soy esclavo del alcohol, ¿verdad? Ya no soy el hombre que maldice, ya no soy el hombre que era capaz de agarrarme a golpes con cualquiera, ya no soy el hombre infiel, ¿verdad? Ya no soy la mujer que enseña su cuerpo y ahora soy una mujer de Dios, ¿verdad? Somos hombres que respetamos a las mujeres. Porque Dios ha cambiado la vida. Ya no somos pastores, eso que nos juntábamos en la esquina o en una cantina. ¿Por qué? Pero ¿por qué si tú antes, después del trabajo, corrías allá? ¿Por qué ya no? Si tú dices, yo no quisiera, pero mis pies me llevan para allá. Porque ya no eres esclavo. Eres un hijo de Dios. Pero la realidad, hermano, es que seguimos teniendo una constante amenaza en nuestra vida. Porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque Dios que tiene unos límites, ¿verdad? Unos límites. Y si nosotros traspasamos los límites y brincamos los límites que Dios tenía establecido para mí, entonces tú empiezas a jugar con fuego. Y hay gente que puede manejar el fuego, pero hay gente que se quema. Y es peligroso. Es complicado. Ayer enseñaba en la radio sobre si un cristiano puede ser poseído por un demonio. ¿Puede o no puede? ¿Qué piensa usted? Gloria a Dios. ¿Será porque hay gente que de repente dice, no sé, pastor, quizás tengo un espíritu? Entonces llegamos a la conclusión que la Biblia habla claramente que en un mismo cuerpo no puede existir ¿Qué acuerdo? Hay un concordia, Belial con Cristo, Cristo con Belial, Belial otro nombre del diablo. ¿Hay algún acuerdo? No hay ninguno. Amén, hermanos. No puede existir el diablo y el Espíritu Santo en una misma casa. Pero puede ser que un verdadero creyente se aleje, se aparta y se aleje tanto y empiece, hermano, a
secarse de Dios y el diablo tomar control. Puede ser. Eso sí puede ser. Es igual nosotros. En el pecado que usted dice, pastor, yo amo a Dios, soy lleno del Espíritu Santo, leo la Biblia, trato de agradar a Dios en todo, pero todos nosotros estamos en una constante lucha. Amén, hermanos. Amén. Lucha, hermanos. Tenemos luchas. A veces, quizás ya no con esos pecados antiguos, pero a veces, por ejemplo, a veces batallamos. Le voy a decir algo muy sencillo en la cual quizás batallamos todos. Vemos que alguien trae un celular mejor que el nuestro y como que nos da una cosquilla. ¿Esa cosquilla cómo se llama? Envidia. Un carro y usted dice, yo con la misma carcacha de siempre. Batallamos con la envidia. Y una hermana, un hermano te dicen con gozo, fíjate que mi hijo terminó la escuela. Y tú de repente el diablo te dice, y tu hijo que estás batallando tú, y tú no sabes cómo gozarte. Y batallas, ¿verdad? Cosas del diario vivir sencillas. No me estoy profundizando en cosas fuertes porque Dios no me ha dicho que me profundice. Si me dice, dale para más profundo, pues lo hago. Pero Dios me dice, ahora sí. Bueno, ahora sí. Pero tú lo entiendes. Yo lo entiendo, que tengo luchas constantes en las cuales tengo que luchar. Tengo que abrazar a Dios, tengo que abrazar a Cristo. Tengo que ir a los pies de Jesús, el Hijo de Dios. Tengo que ir a la oración. Jesús dijo, tú tendrás que orar todos los días. Ir al Padre y decirle, Padre, ten misericordia de mí. No permitas que yo caiga en la tentación que el diablo querrá venir con fuerza sobre mi vida. Líbrame de todo mal que existe en este mundo. Y entonces Jesús te guardará como a Pedro lo guardó, porque Pedro dependía de Dios y Dios se encargaba de Pedro. Jesús dijo, bueno, Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo rogaré para que tu fe no falte y salgas adelante, porque en medio de la tentación Dios siempre da una salida. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay una salida. Esa salida es Cristo. Esa salida es el Espíritu Santo. Esa salida es Dios, amados hermanos. Déselo fuerte a Dios. Él es el que nos ayuda en medio de la tentación. Y es una realidad, hermano, que siempre tenemos que darle muerte a los malos hábitos. Hay que darle muerte, hermanos. No existe enemigo pequeño. Cacen las zorras pequeñas, de las vides habla Cantares. Cuando las zorras pequeñas, las que más daño causaban, se comían la raíz. Estas no iban por el fruto, iban por la raíz, echaba a perder todo el árbol. Cazando las zorras pequeñas. No hay enemigo pequeño. Tú le das lugar al diablo con un poquito, te va a destruir. Pensamos que el diablo se nos va a aparecer como un monstruo gigante. No es siempre así. No es siempre así. A Eva se le apareció diciéndole, ese fruto se ve muy, muy bueno, es saludable para ti. No se le apareció, hermano, como una muerte. No se le apareció como algo enorme, como un pecado sucio. Se le apareció como un lindo fruto. Un lindo fruto, un inofensivo fruto que Dios había puesto en el árbol ahí. Pero mira, con que Dios te ha dicho no pasa nada. Era un hermoso fruto, pero traía, hermano, un verdadero problema. Así nuestra vida, hay que darle muerte a los malos hábitos. ¿Y cómo se les da muerte? A través del Espíritu Santo. No puedo luchar a golpes con mi pecado. No voy a poder. Me voy a cansar, me voy a agobiar, me voy a sentir fracasado, me voy a sentir turbado. No puedo. No puedes golpear tu pecado, no puedes. Tienes que vencerlo a través del poder de Dios. Los malos hábitos que se nos van pegando. Nos dicen algo y hay envidia, es un mal hábito. Tienes que darle muerte. Tienes que llevarlo a la cruz de Cristo. Tienes que traerlo al altar y decir, Dios, yo soy un envidioso.
Y yo no puedo con esta envidia, Dios mío. La he intentado disimular, he intentado ignorar, pero sabes, me cala la envidia, Dios. Y tú no puedes luchar contra la envidia, pero tú vienes a Cristo. Tú vienes a Jesús, vienes al Espíritu Santo y le dices: Espíritu de Dios, no puedo, ayúdame. Y el Espíritu Santo te va a dar poder para que puedas salir adelante, hermano, de ese pecado, como se llame, ese mal hábito, como se llame. Bendito sea el Señor. Dios puede darte fuerza. Gloria a Dios. Las malas palabras. Ay, se me sale una mala palabra. Tienes que ir rápido a Cristo. Tú puedes decir: ay, dije una mala palabra. Bueno, dije una mala palabra, tenía tiempo que no la decía. No, hay que ir a Cristo rápido. Porque el que está en pecado, hermano, el que encubre el pecado no prospera. Dijiste una mala palabra, ¿qué dice la Biblia? Que si hemos pecado, ¿qué hay que hacer? Confesar nuestro pecado. ¿Y él qué? Es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar mi pecado. ¿Y qué? Limpiarme de toda maldad. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Por qué? Porque los hijitos fallamos, ¿verdad? Nos enojamos, ofendemos de palabra, de hecho, algo hicimos. Y dice el Señor: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, porque tú eres listo, un abogado tienes para con el Padre, a Jesús. Entonces tú no puedes decir: ah, mentí, y no vas a confesarte con Cristo. No dice Juan: hijitos, si has pecado, ve y dile al abogado que te defienda. Tú no puedes decir: ah, mentí, dije una mala palabra. Y se empieza a hacer un hábito malo. Mañana lo vas a hacer. ¿No quieres ir al culto? Un hábito que se te está haciendo en ti malo. Señor, no quiero ir al culto. No quiero ir. No quiero tu Biblia. No quiero orar. No quiero ganar almas. No quiero servirte. ¿O vas a permitir que se haga un mal hábito? No vas a prosperar. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Eso está en la Biblia. Todo lo que hemos dicho, eso está en la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Dele palmas de alabanza, hermano. No estamos hablando nuestros pensamientos. Estamos, hermano, hablando la palabra de Dios. Yo quiero que esta tarde salgamos bendecidos, con victoria. Porque Cristo es victoria. Amén, hermano. Cristo es victoria. Cristo nos ha traído para tener victoria. Por eso, hermano, no podemos permitir el mal hábito, que se vuelve en nosotros un mal hábito, sino que tenemos que vencerlo a través de Cristo, del Espíritu Santo. Hay gente que no combate, que no lucha contra su pecado, porque saben que es complicado. Sí, es verdad. Se requiere ir a Dios, se requiere de la palabra y se requiere negarse. Negarse, porque el pecado, hermano, un día yo escuché esto del pastor Marcos que decía: el pecado no es como poner la mano en la pared y agarrar un mazo y darle un golpe. Si fuera el pecado como tomar un mazo y poner el dedo gordo y darme un mazazo, nunca más volvería a pecar. ¿Verdad, hermanos? ¿Alguien alguna vez se ha levantado de su cama descalzo y se ha pegado en alguna silla, en la puerta, en los dedos? Duele mucho, ¿verdad, hermanos? Si así fuera el pecado, no volvemos a pecar. Pero el pecado a veces es, hermano, deleitoso. Es un agrado, ¿verdad? Dice 80 kilómetros por hora. ¿Quién dice no a 80? No, vamos a ir a 50 porque qué padre se siente ir a 50. No, la gente quiere ir a 120. Y si le marcan 120, la gente va a 140. Dice no, 120 es peligroso, vamos a ir a 90. No, la gente dice 120. Así es el pecado, atractivo. ¿Cómo nos tienta el diablo? Con santidad. El diablo te dice: te voy a tentar, hermano o hermana, en esta hora te voy a presentar un tiempo de oración. No,
te dice, ¿por qué no te acuestas en la sala? Y te presenta y te dice, mira, celular a tu derecha, a tu izquierda el control con Netflix, tele de 80 pulgadas, un refresco y comida. Y tú dices, oración o esto. ¿Y la carne qué dice? No, la oración. No quiere la carne, ¿verdad? Gloria al Señor. Si estuviera el culto, el programa de las 10 de la noche, palabras de vida eterna, o estuviera la final, Tigres contra Rayados, ¿qué vería usted? Pastor, palabras de vida eterna. No, hermano, vas a pecar 2 veces, de mentiroso, y verás en la final del partido. Porque el pecado es deleite. Por eso hay que combatirlo. Se necesita el poder de Dios, la gracia de Dios, la unción del Espíritu, llenarse de Dios para que este mundo pierda atractivo y el que nos atraiga se llame Jesús. Es que nosotros tenemos que perderle el atractivo al mundo. Tenemos que perderle el atractivo al pecado, hermano. ¿Y cómo se hace eso? Cuando tú te acercas a Dios. Porque Dios es lo más bello que puede existir en la tierra. Su presencia es lo más hermoso que puede existir en la tierra. Pero para eso tienes que acercarte a Dios. Porque cuando te acercas a Dios, el mundo pierde atractivo. El mundo pierde un gusto. El mundo pierde lo bonito. Bendito sea Dios. Pero hay que negarse. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome la cruz y sígame. Así es como tiene que ser. Por eso muchos no luchan. Porque pastor, ¿cómo voy a dejar yo, pastor, esto? ¿Cómo yo, pastor, voy a dejar si las mentiras cuántas veces me sacan adelante? Bendito sea el Señor. ¿Sabe qué dice el mundano? Dice, voy a ir a la iglesia. No voy a la iglesia porque me quieren quitar todo. No, nosotros no te queremos quitar nada. Nada. Bendito sea el Señor. Incluso la invitación es voluntaria. O sea, si tú quieres venir. La gente que escucha en la radio, en la tele, las puertas están abiertas. No mis puertas, la puerta que es Cristo. Bendito sea el Señor. El que cambia es Jesús. Nosotros no te podemos cambiar. No tenemos el poder ni sabemos la manera que debiéramos de moldearte. El único que tiene el poder y la claridad para moldear al hombre es Dios. Él sabe cómo tenemos que ser. Si un pastor tuviera el derecho de formar a la persona, lo echaríamos a perder porque somos humanos. Pero Jesús es divino. Jesús conoce la intención del corazón. Él sabe cómo tenemos que ser. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, la invitación está abierta, pero la gente dice, no, porque si voy a la iglesia me quieren quitar. No, nadie te va a querer quitar. Dios dice, niégate tú. Toma la cruz y sígueme. Dios es el que transforma, hermano. Por eso la gente no quiere, porque dice, voy a ir a la iglesia. ¿Qué van a decir? Que no baile, que no fume, que ya no me emborrache, que ya nada más tenga una sola mujer. Porque así tiene que ser. Hay gente que dice, ¿cómo lo voy a hacer si me convierto a Cristo? Tengo como 3. ¿Cómo lo voy a hacer? Tú tienes que decidir si quieres a Cristo o si te quedas con tu pecado. También te hace tu derecho. Nada más que vas a tener consecuencias. ¿Cuál? La que te dije hace 20 minutos. La muerte. O si tomas a Cristo, te quedas con Cristo, te quedas con tu esposa, disfrutas de tu familia y cuando te mueras te vas con el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Con Cristo siempre es mejor. Con Cristo siempre es mejor. Bendito sea el Señor. Dele palmas de alabanza, amados hermanos. Pero la gente no quiere combatirlo, no quiere lucharlo. Y eso es a lo mejor la gente que viene afuera, pero también los de adentro es lo mismo, hermanos. No somos ni más ni menos. A lo mejor solamente porque tenemos un conocimiento de más tiempo de Dios, pero también el pecado está ahí. A veces, amados hermanos, también dentro de nosotros hay cosas que tenemos el hábito de pecar.
No lo vamos a decir. Nadie me dice, pastor, en la oficina me daría oportunidad de decir cuál es mi hábito pecaminoso. Nadie lo va a decir. Nadie, hermano. Incluso le diría, hermano, pero ¿qué le está pasando? No, hermano, nadie va a ir. Nadie. Porque no está bien. Porque no es correcto. Porque nos da vergüenza. ¿Verdad? Nos da vergüenza. No lo vamos a hacer, amados hermanos. Pero también los tenemos. Y a veces también hay pecados que escondemos. No lo sabe el papá. No lo sabe la mamá. No lo sabe el pastor. Y no es porque no sean de Dios, porque hay gente que dice, si mi mamá fuera de Dios, supiera mi pecado. Si el pastor fuera de Dios. No, hermano, espérate, no somos Dios. Imagínate que Dios tuviera que revelar al pastor la vida de todos. Pues ahí nos vemos y me buscan allá, hermano, en el lugar de los psiquiátricos. ¿A volver loco? Gracias a Dios que no tengo que saber los pecados de ustedes. Gracias a Dios. Bueno, imagínate que usted fuera tan de Dios que dice, yo me sé todos los pecados de todos los pastores, todos los hermanos, las hermanas del coro. Pues tendríamos que ir a visitarlo al psiquiátrico. Si a veces con un problema con un hijo nos volvemos locos. Hay gente que con un esposo, con una esposa se vuelve loco. ¿Verdad? Pastor, con los problemas, con las situaciones, no sé cómo hacerlo. Te pierdes el sueño cuando ves a tu hijo que empezó a llegar a olor a cigarro. Te sientes morir, que se te cayó el mundo. ¿Verdad? ¿Pasa o no pasa, amados hermanos? Imagínense conocer el pecado de todos. No, a veces nadie conoce tu pecado, pero tú sí. Tu vecino no lo sabe, tu maestro no lo sabe, tus padres no lo saben, el pastor no lo sabe, el predicador no lo sabe. Dios lo sabe y tú lo sabes. Y Dios lo sabe. Muchas veces, mira, hay gente que me ha dicho, pastor, ¿sabe qué? Tal día usted estaba predicando y Dios me ministró esto. Fue Dios, no fui yo no lo sé. Hace días atrás me invitaron a predicar a una iglesia, una congregación. Y el pastor me dijo, pastor, yo estuve en el culto cuando usted predicó esto. En un aniversario de una asociación que cumplía 25 años, hace como 5 años atrás. Y me dijo todo. Y yo dije, yo me acuerdo también, yo sé qué mensaje es de David. Dice, bueno, pastor, yo estaba pasando una situación muy terrible. Pero esa predicación, pastor, me dio el paso para aceptar el llamado de Dios. Porque eran puros pastores, evangelistas, siervos. Yo ni sabía, ni me di cuenta. Es más, si no me dice, no me doy cuenta. Pero Dios sí lo sabía. Ahora era para él una bendición, él tenía una lucha. Y Dios le dio salida y revelación en ese momento a través de la palabra. Porque a veces hay pecados que nadie lo sabe. No creo que yo lo sé, yo no sé. Pero a veces Dios habla a través de aquí. Como también hay hermanos que a veces han hablado a través de aquí. Yo he dicho, ese soy yo. Dios me está hablando a mí. Antes la iglesia venía diciendo, Dios me va a hablar. No decía, el pastor va a hablar. Decía, Dios me va a hablar. Dios me va a ministrar. Dios va a obrar en mi vida. Es Dios quien me está hablando. No esté pensando como aquella hermana que siempre predicaba el pastor o el evangelista que iba y decía a la hermana cómo Dios le habló a las hermanas. Y luego venía el otro culto el día domingo, el pastor predicaba y la misma hermana decía cómo le habló hoy a los varones. Y siempre a todos les hablaba. A todos les hablaba, menos a ella. Y dicen que un día se vino una tormenta eléctrica en el pueblo, hermano. Nadie fue al culto, solo el pastor y la hermana. Bueno, Dios le va a hablar. Y se acabó el culto. El pastor predicó, le predicó a la única hermana, a la que siempre le hablaba a todos, que decía, a todos les habla menos a ella. Y ella, cuando se acabó y se fue a despedir del pastor, le dijo, pastor, qué lástima que no vinieron las hermanas. Tan bonito que Dios les habló. Bendito sea el Señor. Nunca le habló a ella. Hay hermanos que vienen al culto y dicen, a mi Dios nunca me habla, a mi Dios nunca me ministra, a mi Dios nunca me descubre, a mi Dios nunca me impulsa. No, hermano, es que estás mal tú en tu mente, en tu corazón. Tú tienes que entender que la palabra de Dios es para ti. No quieras decir, es para ella, es para el de atrás, es para mí. Esta comida yo me la como, bendito sea el Señor. Hay que combatir. Hay que luchar con los malos hábitos, hermano, con las cosas escondidas. Y cuando decimos pecado escondido, no muchas veces es, hermano, un pecado
de muerte, un pecado terrible. A veces son las pequeñas cosas. Un pequeño disgusto, un decir, no me parece. Un decir, pero ¿por qué? Estás mal. Saludas sin querer saludar. Estás mal. Y se hace un mal hábito en ti. Tú lo saludas pero no lo amas. Lo saludas pero no lo quieres porque hay algo en ti y no lo has confesado. Y te empieza a carcomer. Y hay gente que con el paso del tiempo, por un simple saludo hipócrita, le va matando la fe. Usted dice, no, pastor, no creo. Sí. Y entonces la gente, esa persona que es así, y por no confesar y decir, Señor, quiero saludarlo bien a mi hermano, pero batallo porque tengo algo en mi corazón, X situación, no lo dice, empieza ahora a ver todo mal. Ya no se puede gozar en el culto, no puede decir amén a la palabra. Ya está, le cae mal el pastor, le cae mal la hermana, le cae mal la iglesia, le cae mal todo, porque no confesó su pecado, porque lo encubrió, lo guardó. Dijo, no pasa nada. Y se empezó a hacer una gran raíz en su vida. Hermanos, que no se nos haga fácil practicar los malos hábitos, que a veces los vemos no tan malos, son malos. Los pecados no confesados no nos dejan avanzar. Si tú tienes un pecado que sabes que está mal, sabes que no es de Dios, sabes que ofendes a Dios, sabes que dañas a un hermano y tú no lo confiesas, no vas a poder avanzar por más que quieras en ningún área de tu vida. No puedes hacerlo. Y quiero terminar con esto, amados hermanos. Este pasaje a mí en lo personal me trae mucha enseñanza de Caín y Abel. Le dije que Adán pecó contra Dios, lo desobedeció. ¿Dónde estás tú? ¿Y dónde estaba? Escondido. Y se escondió su cuerpo, que Dios le había dado inocencia, le había perdido. Había puesto, hermano, hojas de árboles en su cuerpo. Pero Caín y Abel, hermano, la Biblia dice que Dios, capítulo 4, Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Abel es pastor de ovejas, Caín un trabajador de la tierra. Y Dios le había enseñado a Adán, a su familia, la manera correcta de traer una ofrenda, que era a través del sistema expiatorio. Tenía que haber la muerte de un animalito para poderse acercar a Dios. Pero Caín dice, no, yo voy a hacer la ofrenda como yo quiero. Y él le presenta cosas de la tierra. Y Dios dice, no me agrada tu ofrenda, me desagrada, pero la de Abel sí le agradó. Su ofrenda no fue correcta. Y dice la Biblia, y se ensañó Caín en grande manera. Gloria al Señor. Déjenme ir a la Biblia porque había un versículo que quería leerles. Gloria al Señor. Fíjese, hermano, hasta ahí va todo bien. A Dios no le agrada, a Dios no le gusta la ofrenda. Y dice la palabra del Señor que él, hermano, empezó a ceder al pecado. Había dentro de él, hermano, un desagrado por la ofrenda de su hermano, porque el problema fue de que él dijo, ¿por qué Abel puede hacer las cosas bien y yo no la hice bien? Le entró una especie, no sé si de envidia, de coraje, de odio, se sintió frustrado, se sintió fracasado. Y entonces, hermano, no hizo la manera, no confesó su pecado. ¿Y qué hace? Fíjese, él va al campo con su hermano. Dice la Biblia que lo mató en el campo Caín a Abel. Hay unos escritos, hermano, la gente dice que la manera que lo mató, uno dicen que lo degolló. Le cortó el cuello a Abel y derramó sangre. La tierra se llena de sangre. Primer homicidio, hermano, en la Biblia. Y entonces, hermano, Dios dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y fíjese, hermano, esto es lo que yo le quería decir. Dice que el Señor le preguntó y él dijo, no sé. Él sabía, lo había matado. Lo mataste. Y él, obstinado, con maldad,
desesperado, él dice: yo no sé, ¿acaso yo soy quien lo tiene que cuidar? Cuando él pudo realmente haber confesado, primero antes de matarlo, decir: Señor, me equivoqué, es verdad, me pediste una ofrenda, no la quise hacer así, la quise presentar de esta manera, pensando que la podías aceptar, lo hice mal, perdóname. Reconozco que estoy mal, porque Dios le dijo, también le pregunta: ¿por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras bien no serías enaltecido, y si no haces bien el pecado está a la puerta, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, a ti será su deseo. O sea, hermano, Dios estaba diciéndole: el pecado está a la puerta de tu vida, quiere que como una gran fiera abrazar tu vida y destruirte. Pero ¿por qué no lo confiesas? ¿Por qué lo escondes? ¿Por qué dices no sé? Si tú sabes lo que estás mal. Dios le estaba dando oportunidad, hermano, antes de ser maldecido, porque el pecado iba a traer maldición. A Caín no le iba a hacer bien haber escondido su pecado. ¿Qué acaso él pensaba? Estaba profanando. ¿Qué acaso él pensaba? ¿Que Dios no veía? ¿Que Dios no lo sabe? ¿Que Dios no conoce tu pecado, mi pecado? ¿Usted cree, amado hermano, que yo puedo esconder mi pecado delante de Dios o usted el suyo? Usted puede esconderse de los seres humanos, yo también. Nos podemos esconder, hermano, de nuestros vestidos. Podemos escondernos, hermano, de tantas cosas, de tantas personas, pero no delante del Señor. ¿Sabe, hermano? Dios no nos consume por misericordia, y nos da una oportunidad, y nos da 2 oportunidades, y nos da 3 oportunidades, y Dios nos empieza a apretar hasta que nos dice: ¿qué está pasando en tu vida? Y si tú dices no sé, tú estás mal. Tú tienes que decir: Dios, he fallado, he pecado. ¿Se acuerda del hombre, hermano, que fue al templo con el fariseo y decía: Señor, soy un pecador, apiádate de mí, tirado al piso, Señor, soy un pecador? El otro decía: yo no soy como estos hombres, yo sí voy a la iglesia, yo sí hago las cosas bien, yo sí diezmo, yo voy todos los días al culto. Y decía, y de pie, hermano, y Dios le dijo: ese hombre que confiesa su pecado, él va a ir justificado, él se va a ir libre, porque el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará la misericordia del Señor. No hay de otra. Confiesa tu pecado, dile: Dios, soy un pecador, dile: Dios, he fallado, y apártate de él y alcanzarás la misericordia de Dios, amado hermano. No hay más. No busque atajos, no busque atajos, no busque otros caminos, no busque una cueva donde esconderse. Caín debió de haber dicho: Dios, fallé, Dios, pequé, Dios, no fui agradable como Abel. Y entonces el pecado se enseñoreó de mí, porque no te lo confesé. Si tú no lo confiesas, el pecado se volverá un tigre sobre tu vida, un tigre feroz. Hermanos, hay cosas que si no las confiesas ahora, se volverá un monstruo en tu vida. Monstruo. No vas a poder con él. Caín evitó confesar su pecado, quiso esconderlo, sus faltas. Hermano, no escondamos nuestros errores, permitiendo que el pecado se haga más bravo en nuestra vida hasta consumirme, hasta consumirte. Confiésalo ahora. Hay momentos que yo tengo que ser tan sincero con Dios y decirle: Dios, me cuesta. Dios, se me ha hecho difícil. Dios, me cuesta orar. Dios, me cuesta ir al culto. Dios, me cuesta amar. Me cuesta. Ayúdame. No me sueltes, porque no puedo permitir hacer más gigante el pecado. Y entonces tengo que ir a la cruz, a morir, para decir como Pablo: estoy con Cristo juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero hay que hablar. Le dijo el que estaba en la cruz con Cristo a un lado: Señor, yo merezco estar aquí, acuérdate de mí. Acuérdate, soy un pecador. ¿Qué tienes que hacer? Confesar tu pecado. Matrimonios que no confiesan sus faltas, no les va a ir bien.
a ir bien. Tienes que confesarte delante del Señor. Señor, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mi esposa. Señor, no estoy haciendo las cosas bien. Porque si no, no va a salir adelante. No es cuestión de suerte ni de un volado. Esto no hay volado en la vida espiritual. No hay volado, hermanos. No hay, me tocó suerte del hombre, me tocó suerte de la esposa que tengo. No hay. Es, hermanos, prosperar o fracasar. Es vivir o es morir. A la iglesia a la que me tocó, no. ¿Estás con Dios o no estás con Dios? Bendito Dios. Le decía a los hermanos, ¿por qué en las escuelas hay un niño que saca 10 y hay otro niño que reprueba? ¿Por qué? Si es el mismo maestro, es el mismo libro, es el mismo tiempo, es la misma escuela, el mismo director. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Caín y Abel? ¿Por qué? Hermanos, somos nosotros. ¿Lo escondes? No vas a prosperar. Sigue mintiendo a Dios. Sigue mintiendo a tus pastores. Sigue mintiendo a tu congregación. Tarde que temprano te va a consumir el pecado. Sigue igual. No digas nada a Dios. Nada más que no quieras prosperar el mañana. Y busca culpables. Di lo que tú quieras. Pero solamente te va a hablar el Señor. Te va a decir, nunca dijiste la verdad. Dijiste no sé cuando tú sabías lo que estaba ocurriendo en tu vida. Si confesamos, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Escúchelo, perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Oiga, hermano, el Señor ya lo hizo todo. No te está diciendo, ve y carga un costal de papas hasta la iglesia de solidaridad. Vete descalzo por todo el libramiento. No, confiésalo. Dile, Dios, soy un pecador, perdóname. Te cuesta mucho, hermano. Te cuesta. Es más pesado estar 1 hora sentado ahí que 20 minutos diciendo, Señor, este es mi pecado. Estoy mal delante de ti. Es más fácil esto que estar 1 hora ahí. Pero hay gente que prefiere estar 1 hora ahí y no confesar su pecado aquí. Bendito sea el Señor. Y decir, Dios, ayúdame. Dios, te necesito. Dios, así como voy a fracasar. Bendito sea el Señor. Ayúdame. Ayúdame, Dios, ayúdame. De repente hay gente que me dan ganas de ir a clamar por él. De levantar un clamor. Pero tú eres el que estás en el bache. Yo puedo orar por ti. Yo oro por ti. El jueves estaba aquí orando al Señor por ciertas personas que Dios me ministró. Específicamente me comentó cosas. Estaba orando. Como a las 2 de la tarde me tuve que ir a la casa. Yo oro, pero tú vas a hacer algo por ti. Tú vas a confesar tú delante de Dios, no a mí. Yo no quiero escuchar tu pecado. Si tú crees que es necesario para que quizás te sientas tranquilo y yo puedo orar por ti, lo puedo hacer. Pero yo no lo necesito que me lo confieses. Tú tienes que ir a Cristo. Tú tienes que ir a Jesús. Tú tienes que decirle, Señor, este soy yo. Ya no quiero ser así. Quiero salir adelante. Y Dios te va a decir, yo también quiero que salgas adelante. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Te va a dar la diestra de poder y te va a poner en pie para que sigas adelante. Bendito sea Jesús. Pero tú tienes que hacer algo, hermano. Tú tienes que hacer algo. Bendito sea el nombre del Señor. Dele palmas de alabanza. Tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer algo. El Espíritu Santo te dice que tú tienes que hacer algo. Es confesar. Es reconocer tu falta, tus culpas, tus errores. Tú los tienes que hablar con Dios. Yo no puedo hablarlos por ti. Yo no conozco tu vida. Tú tienes que decir, sí, Señor, yo he obedecido a Dios a predicarte. Tú tienes que hacer lo demás. Tú lo tienes que hacer. Yo me he puesto en las manos de Dios. Me he atrevido a darte esta palabra. Tú tienes que hacer el resto. Algo hay que hacer.